Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros esta noche acompañándonos y haciendo realidad esta maravilla de la televisión que nos permite comunicarnos y pues, conocer las opiniones de los expertos, de los que saben. Esta noche tengo conmigo un panel de abogados constitucionalistas para analizar la resolución de la Sala de lo Constitucional que da una medida preventiva, una medida cautelar contra Citrams. Tenemos con nosotros esta noche a Rogelio Canales, presidente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas de El Salvador. Bienvenido, Rogelio. Luis, muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos para platicar con el pueblo salvadoreño. También la licenciada María Silvia Guillén, también parte de esta Asociación de Constitucionalistas. Bienvenida, María Silvia. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y el licenciado Óscar Gilberto Canjura, protesorero de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Bienvenido, Óscar. Gracias, Luis, y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, como ya le dije, vamos a analizar esta resolución que presentó la Sala de lo Constitucional. Como todos sabemos, esto afecta a más de 45,000 usuarios que diariamente hacen uso de este sistema. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó medidas cautelares contra la utilización de los carriles segregados para la circulación de Citrams. Vamos a ver, me gustaría conocer el análisis, una ronda que nos den una opinión cada uno, sobre todo que sabemos que en 2 ocasiones anteriores la Sala había resuelto no al lugar contra esta petición de suspender la circulación de manera exclusiva de Citrams, y de repente en una tercera resolución dicen sí al lugar. Y entonces dicen el carril segregado debe utilizarlo todo el mundo. Ahora tenemos como resultado un caos que ya no solo es en los carriles de los lados, sino que en todos los carriles. Comenzamos con usted, María Silvia. Bueno, fíjese que yo creo que es importante recordarle a la población que esta demanda contra el Citrams se presentó hace aproximadamente 2 años. Se presentó por un grupo de personas que tienen que ver con una historia ellos son empresarios del transporte, esas personas que desde siempre estuvieron en contra del funcionamiento de un sistema de transporte como el Citrams, y presentan una demanda de inconstitucionalidad contra unos artículos del Reglamento General de Transporte Terrestre, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional admite la demanda, pero deniega el otorgamiento de la medida cautelar. Ellos solicitan que se otorgue la medida cautelar de suspender el acto del funcionamiento del Citrams y habilitar, tal como se ha hecho en este momento, el carril segregado. La Sala dijo que no. En el camino, estos señores volvieron a pedir que se decretara la medida cautelar y la Sala vuelve a decir que no. Entonces uno se pregunta qué ha cambiado, ¿verdad? Porque en aquel momento la Sala dijo no procede la medida cautelar porque no se da una de las 2 razones por las cuales se puede dar una medida cautelar, y esas 2 razones son la apariencia de buen derecho, que ahí de lo que se trata es que la Sala dijo, ¿verdad? Efectivamente, la demanda que están presentando da la apariencia de que hay una contradicción entre una disposición constitucional y las normas del reglamento de tránsito, ¿verdad? Entonces dicen ellos, hay apariencia de buen derecho, entonces se da el primer requisito. Pero el segundo requisito es el peligro de una mora en el procedimiento, es decir, el peligro que puede haber que se haga tan largo el procedimiento que es preferible que tomemos ya la medida cautelar, porque vaya a ser que como tan largo el proceso que se va a plantear, vayan a ocurrir cosas graves contra la ciudadanía. Entonces uno en este momento, entonces dice la Sala, se da la apariencia de buen derecho, pero no se da el temor de que se vaya a hacer un procedimiento muy largo y vayamos a caer en que estemos violando muy gravemente derechos. En el camino, el órgano ejecutivo responde, el presidente de la República responde a la Sala de lo Constitucional y el presidente de la República dice, ¿verdad? Mire, Sala, usted está diciendo en su resolución
que se admite la demanda de inconstitucionalidad por la supuesta contravención al principio de reserva de ley. O sea, la sala le dijo, ¿verdad? Admitimos la demanda porque aquí debió haberse regulado por ley esto que se está haciendo y no a través de un reglamento. Viene el presidente de la República y le dice, es que efectivamente hay base legal para que el reglamento esté diciendo lo que esté diciendo, y entonces dice, son los artículos 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre. Entonces viene la Sala de lo Constitucional y dice, también hay base legal para eso. Entonces, dice la Sala, oficiosamente, yo también declaro que voy a aplicar admitir la inconstitucionalidad de esas dos disposiciones. Entonces el presidente de la República le dice, mire, cuando usted oficiosamente admite la inconstitucionalidad también de esas dos disposiciones legales que no se lo pidieron los demandantes, parecería, Sala, que usted se está convirtiendo en demandante. Entonces le dice a la Sala, entonces yo ante esta realidad en que usted prácticamente se convierte también en un demandante de manera oficiosa, yo pido que se lo recuso a ustedes. Es decir, les digo, ustedes no me dan garantía de objetividad en el proceso que se está tramitando. Entonces, ante esa realidad de la recusación, ellos mismos dicen, la recusación no nos inhabilita, porque para que haya recusación tiene que haber una resolución de la misma sala donde se decreta que la recusación de nosotros, no por el solo pedido de una de las partes. Entonces nosotros tenemos la capacidad y la competencia para en este momento resolver, y entre otras cosas resuelven precisamente el que sí van a aplicar la medida cautelar, y en segundo lugar resuelven el llamar a los jueces a 4 magistrados suplentes para que ellos se hagan cargo de conocer de la recusación que ha pedido el órgano ejecutivo. Yo me voy a quedar aquí para que los compañeros puedan continuar con este análisis. Bueno, yo quisiera reafirmar buena parte de los conceptos que María Silvia ha expresado. La Sala de lo Constitucional, que ya en ocasiones anteriores hemos discutido el tipo de resoluciones que emite, ha expresado en este caso que los alegatos planteados en la demanda por parte de los 3 interesados tienen la apariencia de buen derecho. Y yo creo de que desde la valoración jurídica que hacemos, tiene la apariencia de mal derecho. Es decir, el planteamiento no resiste el análisis jurídico. En principio, porque los funcionarios de la administración pública resolvieron en base a una ley existente. Ya se cita la ley de transporte terrestre y de seguridad vial. Establece en su artículo 41 de que podrán segregarse segmentos de las calles para situaciones especiales en cuanto al tránsito, al tráfico. De hecho, ya en gobiernos anteriores se había hecho una segregación para el transporte público, solo que se hizo solo con líneas. Sí, efectivamente, porque el transporte público debe de ir, el común y corriente, a la derecha de la vía, para dejar que los otros carriles fluyan libremente y además para el abordaje de los pasajeros que están en la acera. Entonces, eso se ha establecido en varias ocasiones, pero también se segregan partes de las vías para ciclistas, las vías que deben de ser establecidas, y tenemos en diferentes lugares zonas que son establecidas como ruta peatonal o como ruta para ciclistas, y en este caso se estableció en base a esa ley, es decir, no es una medida arbitraria, sino que es una medida de conformidad con la ley, un carril especial para este contingente de personas que iban a usar el servicio para tener ciertas condiciones favorables a su desplazamiento. Eso es apariencia de buen derecho en el sentido de que
el Viceministerio del Transporte establece eso. Cuando ellos dicen de que los demandantes en sus argumentos tienen apariencia de buen derecho, pues no, señores, la verdad es que allí existía una apariencia perversa. Había una intencionalidad de hacer fracasar un sistema que estaba favoreciendo a un contingente de pasajeros que son en el orden de 45, 50 mil personas diariamente, que multiplicado eso por el tiempo resulta una cantidad importantísima de la población que recibe el beneficio colectivo. Pero además establecen eso, el peligro de la demora. Ajá, ¿y cuándo fue que comenzó el Citrams a funcionar? Bastante tiempo atrás. Más de 2 años de estar funcionando. Ajá. ¿Y cuándo fue que se presentó la demanda de inconstitucionalidad a la decisión del viceministerio y al contenido de la ley? Hace 2 años. Y entonces ellos en ese momento solicitaron que se decretara una medida cautelar, que no es permisible, Luis y pueblo salvadoreño, en materia constitucional. Las medidas cautelares son aplicables únicamente cuando se están violentando derechos específicos de personas, y eso es en el proceso de amparo. Ahí se toma la medida cautelar para proteger el interés y el derecho de esa persona supuestamente afectada. Entonces, en este caso no se tomó medida cautelar. Tampoco después hubo otra solicitud por parte de los demandantes para que se hiciera, porque querían tener la sartén por el mango y causarle daño al gobierno de la República, al sistema y a todo ese colectivo de personas que transitan en ello. ¿Peligro de qué, señores? Peligro de demora. Por favor, 2 años de estar en ese proceso. Y se toma una medida cautelar en el intermedio y se declaran ellos que al lugar el recurso de recusación que se presenta contra ellos y se forma un incidente. Vean, señores, ¿qué condición moral hay en eso? ¿Qué condición ética? Sabiendo que voy a aceptar de que me separen del cargo para formar un incidente y cuestionarme, y yo en esa medida estoy vedado moral, ética y legalmente para conocer del asunto, me adelanto y pongo la medida cautelar como una medida de, bueno, si me van a decretar que yo tengo parcialidad en este proceso, porque he dado declaraciones por todos lados de que este sistema es inefectivo y que se violentan una serie de disposiciones, me comprometí, adelanté criterio y cuestiono los razonamientos de la contraparte, estoy vedado éticamente, moralmente para poder conocer del asunto, y se adelantan y ponen la medida cautelar. Ahora preguntémonos, colegas, pueblo salvadoreño, Luis, preguntémonos, ¿qué va a pasar si la sala con los suplentes declara de que estos señores no deben de conocer porque efectivamente estaban con criterio parcial y ellos ya decretaron una medida? ¿Hay ética en eso? ¿Hay moralidad en eso? Pero más aún, ¿qué pasa si en la resolución, en la sentencia final, la sala con los suplentes dice no ha lugar a las pretensiones del demandante? ¿Qué va a pasar? Todo el daño que se ha ocasionado al colectivo, al pueblo salvadoreño, al gobierno de la República, ¿cómo van a reparar estos señores el desorden que le implicó esa resolución? Vamos a ver, Óscar, algunos sectores denuncian que, justamente por lo que dice Rogelio, que existen vacíos en la actual ley de procedimientos constitucionales, que le es incapaz en su estado actual regular el proceso constitucional y ponerle un límite legal a una sala activista y altamente politizada. ¿Crees que hay necesidad de hacer reformas a la ley de procedimientos constitucionales viendo todo esto? Bueno, creo yo que el actuar de la sala
ha sido público y notorio de cara a la forma y manera como han venido resolviendo en este tipo de casos. Como bien decía Rogelio, ¿cuál es el peligro en el que estábamos frente al caso del CITRAMS? Vemos un sistema que estaba brindando seguridad, que había respeto para sus pasajeros, propiciaba un abordaje adecuado para personas con discapacidad, se salvaguardaba la integridad de la mujer como pasajera, y vemos una sala que plantea un escenario, digamos, diciéndole todo sí al demandante, que es una persona que tiene intereses contrapuestos con el CITRAMS porque está vinculado al sector transporte y aparte de eso tiene una militancia en el partido de oposición que creo yo que incluso va a optar a un cargo público de elección popular, entiendo yo, está inscrito como candidato en internas del partido Arena. Y bueno, vemos que hay una sala que es complaciente a todo ese tipo de peticiones, dejando a un lado las peticiones de la población salvadoreña. Este día, Luis, vi que el sector de personas con discapacidad se ha pronunciado en contra de la medida. Están indignados. Y déjame decirte y a la población salvadoreña decirle que ninguna medida cautelar es concebible si atenta contra el interés público o de la población. En este caso, lejos de los razonamientos vertidos por los señores magistrados, hay una realidad aún más compleja y más sensible para la población que se está viendo afectada. Mucha gente no desconoce que el mismo presidente de la Corte puso un voto en contra a esta resolución y comentábamos con María Silvia al inicio que quizás lo medular de este voto está en su última parte y es que dice que se refiere a sus colegas, que dicen que al momento en que sus colegas analizaron la proporcionalidad de la medida en estricto sentido, debieron de haber ponderado no solo la limitación del tránsito en el horario referido a vehículos particulares, ya que los consideran que esos vehículos son como los únicos depositarios del interés público. Y entonces, ¿dónde queda la población de a pie o el salvadoreño que no tiene vehículo propio para poderse transportar o estaba utilizando perfectamente este tipo de transporte? Porque hay gente que teniendo su vehículo opta por el CITRAMS porque le representa mayor economía en su bolsillo por evitar un gasto de gasolina y asimismo mayor celeridad a la hora de transportarse al trabajo y a su casa y viceversa. Sin embargo, retomando lo que tú mencionabas, han habido diversos sectores que se han pronunciado en contra de esta desacertada resolución emitida por la Sala de lo Constitucional. Parte de estos sectores son los sectores de la academia y me refiero principalmente al sector de la UCA. La UCA, que ha sido, digamos, una institución que se ha mostrado imparcial y asimismo ha dado sus posiciones de crítica cuando ha tenido que hacerlas e incluso en algunos momentos ha mostrado alguna defensa de algunas resoluciones de la sala. En este caso la UCA se ha mostrado claramente y ha dicho, y me alegra que sea la UCA, porque como dicen, a veces para que la cuña apriete debe ser del mismo árbol, y en este caso hay 3 de los que firman esa sentencia, esa medida cautelar, que han estado vinculados a la UCA por años, como lo son Florentín Meléndez, Rodolfo González y el mismo Sidney Blanco, ¿verdad? Y en ese sentido la UCA les dice que obviar ingenua e irresponsablemente los efectos políticos, económicos y sociales de una decisión judicial y el no entender los efectos nocivos para sectores populares como daños colaterales es propio de militares, no de juristas. Y dice así: ¿es acaso ético anteponer una visión legal al beneficio de la población que no tiene automóvil? Es decir, estamos frente a funcionarios que, lejos de administrar justicia con sentido humano a favor de la población, se vuelven legalistas y un poco antojadizos, porque interpretan la Constitución
al margen de su texto, como decía Rogelio, y dictan resoluciones que lejos de beneficiar a la población, vienen a perjudicar principalmente a la población más vulnerable económicamente. Óscar, vamos a quedarnos con esa idea porque nos vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que siguiéramos pues analizando esta resolución y vamos a escuchar también lo que dijo el presidente de la República este fin de semana. ¿Les parece? Una pequeña pausa, venimos con más. Estamos hablando de la resolución de la medida cautelar en contra de Citrams. Bueno, seguimos conversando esta noche con nuestros buenos amigos constitucionalistas sobre la medida cautelar en contra de Citrams. María Silvia, usted quería agregar elementos a esta consulta que hoy hacía, si es necesario hacer reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Fíjese que la pregunta que usted hace, que si hay necesidad de hacer reformas para, dice usted, regular el proceso constitucional y ponerle un límite legal a una sala activista y altamente politizada. Fíjese que a mí me parece que efectivamente la Ley de Procedimientos Constitucionales requiere, no de reformas, requiere una nueva ley en este momento de procedimientos constitucionales, pero no creo que una ley por moderna, por fuerte, vaya a poner límites, vaya a poner, como dice, sí, un límite. No creo que le pueda poner límites a la sala, porque si ellos no han tenido límite para poder reformar la Constitución, o sea, y eso no lo hacen a partir de una ley de procedimiento frágil, lo hacen a partir de que ellos ahorita están actuando a partir de reglas que se están imponiendo a ellos, no a partir de la normativa vigente. Fíjese que mire, cuando Rogelio decía hace un momento, ellos están dando medidas cautelares en procedimientos constitucionales cuando ahí no es posible hacerlo. ¿Pero por qué no es posible hacerlo? Porque la ley dice, la Ley de Procedimientos Constitucionales dice, regula tres procesos constitucionales, ¿verdad? El amparo, el habeas corpus y el proceso constitucional. Sí, el proceso de inconstitucionalidad. Cuando hace relación al proceso de amparo, claramente dice que allí puede emitir medidas cautelares, puede suspender la ejecución del acto reclamado y da el procedimiento para hacerlo, porque regula uno por uno. Procedimiento de inconstitucionalidad, procedimiento de amparo y el habeas corpus, uno por uno. Bueno, pero comprendo eso. ¿Y de dónde sacan ellos entonces que pueden tomar medidas cautelares en este tipo de procedimientos? Lo que quiero decirle es que la Constitución claramente dice que los funcionarios de gobierno no tienen más facultades que las que expresamente le da la ley. Ellos, sabiendo que no tienen facultades para eso, dicen, mire, esta sala ya se ha pronunciado sobre su potestad para adoptar medidas cautelares en los procesos que conoce, incluso de manera oficiosa. Es decir, que sin que se lo pidan, ellos de mutuo propio lo hacen, convirtiéndose en demandantes. Ello para procurar la eficacia de los procesos constitucionales, los que además de referirse a la posibilidad del cumplimiento efectivo de la sentencia del caso, incluye la obligación de disponer lo necesario para impedir que la tramitación procesal genere perjuicios irreparables o de difícil reparación sobre los principios, derechos, bienes o contenidos constitucionales en juego. ¿Cuáles son los derechos que de manera irreparable puede traer consigo el no decretar una medida cautelar en este caso, en el caso del Citrams? Porque aquí habría que preguntarnos, ¿quiénes son las personas a las que afecta esta medida? Las personas a las que afecta esta medida son esas 45,000 personas, 50,000 de las que hemos estado hablando, pero aquí hay que ponerles nombre y apellido a esas personas. Mire, son personas que no tienen vehículos, son personas discapacitadas, que las personas discapacitadas no tienen solución en otro tipo de vehículos, ahí que entendámoslo bien. Pero mire, yo quiero rescatar algo que a mí como mujer me golpea mucho, Luis. Es la libertad sexual de las mujeres y a las que muy poca atención se le pone.
Yo quisiera que trajéramos a cuenta toda la violencia sexual que sufren las mujeres en esos buses llenos, apretados. De hecho, las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres dicen que el lugar, fuera del hogar, donde se cometen más violaciones y abusos es en el transporte público. Mire, ocurren cosas tan graves en los buses que yo conozco un caso denunciado en FESPAD en un momento en el cual a una mujer la violaron dentro de un bus. Entonces yo le digo, un bus casi vacío, la anécdota la cuenta una persona que iba en el bus y que ella, sumamente afectada, dice, yo a este momento todavía sigo sin dormir a consecuencia de sentirme culpable de no haber hecho nada por esa mujer. Yo le pregunto, pero además de eso, dejemos, ¿verdad? Un caso de una violación es muy excepcional, pero la violencia sexual que sufre la mujer que está permanentemente con tocamientos, o sea, eso no pasa en el CITRAM, no es posible que pase en el CITRAM. Entonces yo reivindico ese derecho de las mujeres a su libertad sexual. Entonces yo le digo, toda esa calidad de transporte, pero parecería que aquí hay personas que tienen un odio visceral contra este gobierno, pero además de eso tienen problemas porque no fueron o porque fueron invitados a participar en el CITRAMS, en el SUBES, en el CIPAGO, pero ellos quisieron imponer sus reglas como las impusieron siempre, porque estas personas son las que en el sistema anterior de transporte, ellos imponían sus reglas, ellos definían hasta cuestiones que se dice que rayan con la ley. Entonces yo le digo, hay un magistrado en la Sala de lo Constitucional que sabe mucho de derechos humanos, que fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él sabe que tratar como iguales a los desiguales es una tremenda injusticia. Y aquí se está queriendo decir, a raíz de lo que dijo el magistrado Sidney Blanco, que él dice, es que si todos van a sufrir, es decir, si hay trabazones que la sufran todos. Que sufran todos por igual. Que sufran todos por igual. Entonces, yo creo que aquí el tratamiento igual a desiguales realmente es una tremenda injusticia que no puede ser real que sea una Sala de lo Constitucional la que la esté generando. Vamos a ver, tengo una nota que nos ha preparado Jacqueline Pérez, porque el gobierno de la República, el presidente Salvador Sánchez Serén el sábado, salió a reiterar que defenderán el proyecto CITRAMS y sobre todo a los usuarios. Veamos. La medida cautelar en contra de la libre circulación del CITRAMS fue criticada por el gobierno al afirmar que afectará a miles de personas que a diario hacen uso de ese medio de transporte que ofrece seguridad y rapidez. No tiene sentido la medida cautelar de atropellar a la población que bien merece tener un transporte digno. Y el CITRAMS es un transporte digno, es un transporte del pueblo, y este gobierno va a liberar todos los esfuerzos jurídicos, todos los esfuerzos políticos y todas las acciones administrativas, como lo dijo el presidente de la República, para garantizarle a la población un buen sistema de transporte. El presidente Salvador Sánchez Serén fue enfático al afirmar que continuarán defendiendo a los miles de trabajadores que se trasladan desde Soyapango hacia San Salvador. Y vamos a trabajar porque todos aquellos personas que no tienen vehículo y que pueden trasladarse en este sistema rápidamente, lo sigan usando. A ellos vamos a seguir defendiendo. Además, cuestionó la falta de pronunciamiento de los representantes de la empresa privada en respaldo de los empresarios del CITRAMS, ya que la resolución de la Sala de lo Constitucional deja en incertidumbre jurídica a estos empresarios. Yo me pregunto por qué los señores de la NEP no protestan porque se ha afectado a los empresarios del transporte del CITRAMS, que no defienden los intereses del sector privado. Aquí es donde se ve a favor de quién están, si están a favor del gran capital o a favor de aquellos sectores que luchan por salir adelante, los pequeños, los micros, los medianos empresarios que salen adelante. Es un tema de país y el CITRAMS se presenta como el proyecto pionero que como país
tenemos que seguir lanzando, desarrollando y proyectando. Así es que más allá de una situación coyuntural lamentable como la que se ha presentado, vamos a tener en el futuro más Citrans. Hay un proceso, hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia que esa perfectamente se puede seguir desempeñando y las instancias judiciales determinarán que está bien, que está mal, cómo se puede hacer mejor, pero eso no tiene nada que ver, insisto, con arrebatarle a la población el carril segregado del Citrans. Todo lo demás se puede dirimir en sede judicial. Devuelvan el carril. Hasta la fecha, 521,000 personas han adquirido una tarjeta para viajar en las modernas unidades del Citrans y de ese total, un promedio de 45,000 lo utilizan a diario, quienes se ven afectados con la medida de los 4 constitucionalistas. Bueno, ahí teníamos la nota donde el presidente de la República, bueno, todo el gobierno reitera que van a seguir defendiendo a los usuarios, a este sistema que beneficia a la ciudadanía. Ahora, vamos a ver, ¿cómo analizan ustedes la recusación que pidió el presidente de la República ante esta situación de que pues, los miembros de la sala se estaban convirtiendo también en interesados, en parte interesada? En jueces y parte de esta demanda. Rogelio. Es que según la doctrina jurisprudencial en materia constitucional y en otras, los jueces deben de ser imparciales, deben de ser personas que emitan sus fallos con cierto nivel de objetividad. Rogelio, tengo que presentar un audio que me han pedido, que tiene que ver con una declaración que dio la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera, porque quiero unirlo a la pregunta que te acabo de hacer, porque ella sostiene que podría haber prevaricato en esta decisión. Veamos. Estos magistrados son políticos. ¿Cuándo ha visto usted que un juez va a la televisión a analizar la coyuntura nacional? Solo en El Salvador. ¿Cuándo ha visto usted que un juez va a la televisión a dirimir los casos que ante sus oficios se presentan? Solo en El Salvador. Estos magistrados han cometido delitos desde que se comenzaron a pronunciar violando la Constitución. Y adelantar criterio lo convierte en una persona no idónea para conocer del caso. Pero ellos ya adelantaron criterio y lo dejaron por escrito. ¿Cuál es el criterio que han adoptado y lo han dejado por escrito? La medida cautelar. Si la sala de lo constitucional declara inconstitucional el Citrans, ¿saben ustedes, pueblo salvadoreño, cuál va a ser el efecto? Que cierren el carril segregado. Y ya no lo cerraron con una medida cautelar. ¿Y qué cambia? Ellos ya emitieron opinión de fondo del asunto y eso los convierte en un acto arbitrario y en un acto de prevaricato porque hicieron uso de su poder para emitir opinión de manera ilegal. Bueno, ahí está, y quería unir esto a la pregunta que te hacía, Rogelio, porque, bueno, ella opina que podría haber el delito de prevaricato. Bueno, decíamos de que un juez, su característica principal es que debe de ser totalmente imparcial dentro del conocimiento de los hechos, el juzgamiento de la realidad que se somete a su consideración, atenerse a los hechos en forma objetiva y a lo que la ley determina para su solución, su resolución. Resulta que los señores no hacen eso. Adelantan criterios, se reúnen con las partes interesadas, andan siempre buscando la forma de desacreditar una situación que van a conocer. Y a partir de eso, son parte interesada, es decir, se convirtieron en litigantes en el proceso. Y a partir de ello, la recusación es un hecho normal, necesario para que ellos no conozcan de ese asunto. De hecho, lo aceptan, ¿no? Sí, no, y es que cuando ya aceptaron la recusación y que se forme el incidente respectivo, es que ya se declaran que ellos están minados por toda esa cantidad de hechos que el gobierno les atribuye, su parcialidad. Entonces, su parcialidad anticipada, porque al final cuando se emite una resolución, se dicta una sentencia, siempre hay parcialidad hacia una de las partes interesadas en un litigio. Y ellos han dicho eso. Bueno, pero eso no es sorprendente,
porque en algún momento se ha impugnado su nombramiento, la constitucionalidad y la legalidad de ese nombramiento. Y ellos se declaran competentes y conocen del asunto y resuelven y declaran, rechazan, declaran improcedente el juicio que se debe de iniciar en contra de ellos. En este caso, admiten que se forme el incidente, pero como muy bien lo decía la diputada en el corto que se pasó, ella lo dice muy bien. Al final en la resolución, en la sentencia, ¿qué van a resolver? ¿Es legal o no es legal? ¿Se debe de abrir el carril especial, sí o no? Ya lo abrieron, ya está en circulación. El fondo de lo principal ya lo resolvieron. Ya no necesitamos esperar la resolución final porque ya está la medida cautelar emitida. Entonces se puede decir, ah no, pero allá en la sentencia puede ser que si conocen otros jueces, otros magistrados, pueden decir no ha lugar a todo esto, sobreseamos, declaremos que no se permite la pretensión de los demandantes, vuelvan las cosas al estado anterior. ¿Qué significa eso? Señores de la sala, honorables señores que usan el sentido común, que usan el sentido analítico, jurídico. ¿Cómo van a hacer para echar atrás todo ese procedimiento cuando ya toda una masa de vehículos y de personas volvió a ocupar el carril? Sacarlos de allí, ¿qué problema social se va a generar? Es una situación que muy bien debemos saber, la suerte en eso está echada. Esperemos que se resuelva. Pero además, yo me quería referir a un punto especial, y es el sometimiento a la ley. María Silvia hacía referencia a que los funcionarios públicos, lo decreta así la Constitución, no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Pero ellos reforman lo que quieren, se declaran en forma oficiosa conocedores del asunto y plantean situaciones extra petit que el demandante no ha solicitado. Han reformado la Constitución a diestra y a siniestra. Están reformando ya la ley de procedimientos constitucionales porque no establece medidas cautelares en el proceso de inconstitucionalidad. Ellos dicen sí y nos declaramos que debemos de hacerlo en todos los procesos que se someten a su consideración. Ajá, ¿y qué significa eso? Reforma la ley. Están reformando también la ley de procedimientos constitucionales. ¿Cómo se llama esa conducta, pueblo salvadoreño? Eso se llama conducta arbitraria. Eso es no ceñirse a lo que la ley y la Constitución establece, sino poner su voluntad de manifiesto. Y miren qué precedente más funesto, más peligroso el que se está gestando. ¿Cómo podrán entonces decirle a cualquier juez en cualquier materia que él diga, no me voy a tener a la ley? Aquí la ley sustantiva dice esto y la procedimental dice esto, pero yo voy a resolver según mi criterio, oficiosamente. Me están pidiendo esto, pero yo además concedo esto. Aquí el Estado constitucional de derecho se desploma totalmente y caemos en el caos jurídico que es una amenaza provocada por la actuación de estos señores. Ahora, a ellos les queda un año, ¿verdad? Un año, pero en un año pueden hacer destrozos. No, y menudo trabajo que van a tener los magistrados que lleguen dentro de un año. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Cuando regresemos, seguimos analizando esta medida tomada por la Sala de lo Constitucional contra el Citrams. Ya venimos con más. Seguimos conversando con nuestros buenos amigos constitucionalistas acerca de la medida cautelar en contra de Citrams. Vamos a ver las principales personas que están siendo afectadas con esta resolución. Son los principales beneficiados por Citrams. Uno de ellos es el sector de las personas con discapacidad. ¿Por qué?
porque este sistema es único en el país, que genera las condiciones que deben tener las personas con discapacidad para tener una movilidad adecuada. Veamos la nota, porque esta mañana se pronunciaron indignados contra esta medida. Félix es uno de los afectados con la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que habilita el libre tránsito en el carril segregado del Citrans. Me afecta en el aspecto que con esta habilitación del carril me va en el tráfico que se va a formar en las famosas horas pico, ¿verdad? Cuando yo tenga que transportarme allí, me va a afectar en el tiempo de llegada. En el tiempo de llegada yo pienso que esta decisión es errónea. Asegura que afectando al Citrans también afectan a los usuarios, principalmente las embarazadas, personas adultas mayores y con discapacidad. Hemos tenido experiencia con los otros medios de transporte cuando hemos querido abordar buses de Soyapango para venir acá al hospital o a Metrocentro. Lo que han hecho los motoristas que no nos han parado, e incluso hasta taxistas han hecho eso. Y es algo bien duro, pues, porque no es fácil tener una persona que se movilice en silla de ruedas para venir desde Soyapango hasta el centro o a Metrocentro. Eso es terrible. Y en cambio con el Citrans, hemos sentido un gran cambio. ¡Que vivan las personas con discapacidad! Por eso, lamenta cualquier decisión que vaya en contra de la libre operación del Citrans. En el Citrans hemos visto en alguna medida la accesibilidad y el apoyo hacia el tránsito de personas ciegas y de las demás discapacidades eficiente. Que las condiciones del servicio público de transporte son, en general, el transporte regular, son condiciones inaccesibles, irrespetuosas de las personas, y el Citrans, como decíamos antes, representa un cambio. Es muy notorio cuando uno viaja en el Citrans y se tiene que bajar a otra ruta de buses, el maltrato, el abuso muchas veces hacia las personas con discapacidad en particular. Bueno, ahí teníamos esta nota, las personas con discapacidad indignadas. Óscar, ¿cómo ves esto? Claro, con justa causa están indignadas. Y lo más irónico y de manera irresponsable es ver el tipo de funcionarios que tenemos en el órgano judicial, que mientras en El Salvador se decretaba esta medida, la Sala de lo Constitucional de Costa Rica ordenaba que en Costa Rica todos los buses y transporte público están obligados a tener rampa para las personas con discapacidad. Mientras que en El Salvador estos 4 señores simplemente están dejando a un lado a las personas con discapacidad, tirándolos a la borda, ¿verdad? Y resguardando intereses económicos de un demandante vinculado al partido que les está apoyando a ellos. Por otra parte, me llama profundamente la atención y vale la pena destacar la opinión certera y precisa del director del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica, del BID, Mauricio Silva, que en una entrevista brindada a un medio digital, en síntesis resumía con una frase lapidaria diciendo que Arena y la Sala de lo Constitucional están sacrificando el país y que esta decisión arbitraria por parte de los magistrados traerá altos costos al país de cara a la inversión. Es decir, nos estamos quejando y estamos diciendo que en el país se está alejando la inversión, ¿verdad? Pero son este tipo de resoluciones lo que a cualquier inversionista le aleja o por lo menos le advierte de no invertir en un país donde la seguridad jurídica la está produciendo la misma Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala de lo Constitucional, a través de estos 4 magistrados, ¿no? Y eso es algo que la misma UCA advierte y les cuestiona, que cómo podemos hablar de desarrollo integral del país si no miden las consecuencias sociales y políticas que sus resoluciones están provocando.
Creo que es importante hacerle ver a la población que las características del magistrado o juez de lo constitucional en todas partes del mundo es la de un juez político que mide los efectos políticos de sus sentencias, porque ellos conocen y resuelven sobre actos políticos. Por lo tanto, no les podemos exigir una conducta apolítica o al margen de la política, pero al menos sí responsable. En este caso, a mí me parece altamente cuestionable cuando un magistrado dice de que no admite crítica a su resolución porque en el pasado el FMLN quemaba buses. Entonces, realmente, ¿estamos hablando de jueces serios o prácticamente de funcionarios irresponsables que pareciera ser no representan ninguna corriente de pensamiento, ¿verdad? O prácticamente se olvida de la necesidad de una cultura de paz y de diálogo que este país tanto necesita? Rogelio, hay quienes afirman que el actuar de la sala más bien es de un instrumento de desestabilización contra el gobierno. ¿Qué pensás de eso? Bueno, hay una frase bíblica, ¿verdad? Que por sus hechos os conoceréis. Ahí se resume todo. Estos señores han emitido o han dictado una cantidad de sentencias que van en contra de los intereses del país, en contra de los intereses de los sectores sociales, porque el gobierno de la República es un instrumento nada más que canaliza las acciones en favor de esos sectores de población. Y entonces, cuando vienen estos y le quitan la posibilidad al gobierno, el oxígeno, en una cantidad de cosas, le coartan el derecho a la buena y libre administración que debe de hacer, están justamente generando una desestabilización. Lo mismo, digo yo, este caso que plantea el BID, es triste, es muy difícil, porque realmente para que el BID otorgue un préstamo, ha habido necesidad de un estudio técnico, legal y financiero que sea viable. Y allí, bajo esas condiciones, el BID entregó el préstamo. Es decir, conocieron toda esta situación. Ahora, al contrario, 4 señores sin estudios técnicos, sin nada, dictan esta resolución que afecta a los intereses del país. María Silvia, ¿instrumento de desestabilización la sala? Sí, es que a mí me parece que este no es un primer hecho constitucional que vemos que realmente conmueve el sistema jurídico del país. Tenemos aquel otro caso en el cual se había aprobado un fondo para las personas que sufrieran accidentes de FONAT, que sin mayor explicación y sin mayor criterio se declara inconstitucional, y ahí está un grupo de población que no puede gozar de los derechos porque sencillamente la sala decidió que no. Entonces, hay una serie de decisiones que ellos toman que parecería que están queriendo afectar todo el sistema electoral del país, están queriendo afectar las finanzas públicas del país. Entonces, parecería que hay, desgraciadamente, se están convirtiendo en esa herramienta que está debilitando la institucionalidad del Estado y el funcionamiento del órgano ejecutivo. Perfecto, yo solo tengo agradecimientos para ustedes tres porque nos han traído luz, nos han traído un poco de certeza, de certidumbre ante lo que está pasando. Yo quisiera, antes de finalizar, decir que este día, frente a la elección del nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, ya ha ido otra persona a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, a todo problema que a la derecha de este país no le guste, van a dar a la sala para que ellos les den el beneplácito. Creo que hay poco margen para la duda, ¿no? Bueno, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve. Les invito a que se queden porque hay más para todos y para todas. Este tema de Citrams va a seguir siendo pues tema central para Gente Ve, porque cuando se vulneran los intereses de la población, pues ahí estamos para informarles. Muchas gracias, pasen buenas noches.